Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar organizado por el Departamento de IP de Cuatro Casas. En esta ocasión, para comentaros la de rabiosa actualidad, entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, que como muchos de vosotros sabéis entró en vigor ayer mismo y que, como digo, pues está teniendo, aunque solo sea al ver el número de asistentes, una gran acogida y un gran interés. El que os habla es Janif Teindas, asociado senior del área de propiedad intelectual, y junto a mí también compartiré sesión con Pablo Ramírez, asociado principal de la misma. Al terminar la sesión, si os quedan dudas, si tenéis comentarios, lo que queráis transmitirnos, por favor, escribir a la dirección de correo electrónico que veis aquí. Estaremos encantados de contestaros al término de la sesión. Así, sin más, damos comienzo a la sesión. Bien, esta nueva ley, Ley 1/2019, de 20 de febrero, lo que viene a colmar son dos objetivos principales. En primer lugar, la transposición de la Directiva Europea 2016/943 de secretos comerciales, así como complementar, en el caso de nuestro ordenamiento jurídico, lo que hasta ahora venía siendo una exigua regulación en la Ley de Competencia Desleal, en concreto en el artículo 13, donde había, como digo, pues una regulación muy escueta, donde se decía que se reputaba desleal la violación de secretos empresariales sin definir más allá que debía entenderse por un secreto. En este caso, esta normativa profundiza, digamos, en las cuestiones sustantivas y procesales, como ahora veremos. Desde un punto de vista sustantivo, ¿qué debemos entender por secretos empresariales? Dice la ley que es todo aquel conocimiento o información de carácter técnico, organizativo, comercial, financiero, etcétera, que cumpla además con tres condiciones. La primera de ellas, y por obvia que parezca, que esos conocimientos o informaciones sean secretos. Secretos en el sentido de que no sea conocido por los círculos relevantes del sector del que estemos hablando. En segundo lugar, que se trate de una información que tenga un valor comercial real o potencial, precisamente por el hecho de ser secreto. Quiere esto decir que precisamente porque no es una información, un conocimiento accesible a esos círculos relevantes de gentes del sector del que estemos hablando, otorgan a la empresa que ostenta dicha información un valor competitivo añadido frente al resto de players en el mercado. Y por último, el tercer requisito, el que esa empresa que ostenta el secreto haya adoptado una serie de medidas razonables para mantener esa información con carácter secreto. Medidas de todo tipo, de índole técnica, de índole legal, de las que profundizaremos al final de este webinar. Por supuesto, la noción de secreto empresarial excluye informaciones de escasa importancia. Esto no tiene mayor importancia, o sea, mayor explicación que la de que solo es secreto aquello que realmente sea valioso, como acabamos de decir, así como, y esto sí es importante, aquella experiencia y competencia adquiridas por los trabajadores de una determinada empresa. Este punto siempre ha sido, con la regulación anterior, uno de los principales puntos de conflicto y de discusión cuando se ponían en liza por las empresas la violación de secretos empresariales al amparo de la Ley de Competencia Desleal que acabo de mencionar, y ha habido un intento por el legislador de excluir claramente del alcance de los secretos estos conocimientos, estas experiencias de los trabajadores, si bien entendemos que no ha sido suficientemente regulado y que nos tememos que seguir existiendo una controversia, una litigiosidad sobre este punto. Por último, la ley también regula profusamente las cuestiones de cotitularidad, transmisibilidad y licencias de las que pueden ser objeto esos secretos empresariales. Bien, buenas tardes a todos. Janif nos acaba de explicar qué considera la nueva ley de secretos como secreto. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se protege esa información que la ley define como secreto. ¿Cómo protege la nueva ley de secretos el secreto en sí mismo? Pues mediante una prohibición, una regulación que determina cuándo la obtención por parte de un tercero de un secreto es ilícita. ¿Cuándo la obtención de un secreto es ilícita? Cuando
el tercero accede, se apropia o copia de forma no autorizada la información, los soportes o los materiales que tienen carácter secreto. O cuando protagoniza cualquier otra actuación que tenga contraria a las prácticas legales comerciales y le permita obtener de forma ilícita ese secreto. Pero la ley no solo protege el secreto regulando los supuestos de obtención ilícita de ese secreto, sino también los supuestos en los que el titular del secreto puede impedir que ese tercero utilice o revele el secreto. ¿Cuándo el titular de un secreto puede impedir que un tercero utilice o revele su secreto? Bueno, cuando ese tercero ha obtenido el secreto ilícitamente, conforme veíamos en los dos supuestos anteriores, o cuando el que utiliza o revela el secreto lo hace incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o incumpliendo alguna limitación contractual que ha suscrito con el titular del secreto. Yo, por ejemplo, tengo suscrito un contrato con el titular del secreto que me permite acceder al secreto en determinadas condiciones y con determinadas limitaciones y yo me salto esas limitaciones contractuales. Ahí estaría haciendo una utilización o revelación del secreto ilícita contra la cual el titular podría actuar. Pero la ley ofrece una protección considerablemente amplia al secreto y al titular del secreto, porque no solo le permite actuar contra aquellos sujetos que tienen relación con el titular del secreto y se aprovechan de esa relación para obtener, utilizar o revelar el secreto, sino también contra terceros que no tienen esa relación con el titular del secreto, pero que aún así obtienen, utilizan o revelan el secreto. En esos casos, cuando estamos ante un tercero que no tiene relación con el titular del secreto, pero que de algún modo obtiene o utiliza o revela el secreto, el titular puede actuar contra ese tercero en dos situaciones muy, muy claras marcadas por la nueva ley de secretos. La primera, cuando el tercero que obtiene, utiliza o revela el secreto sabía o debía saber que la persona distinta al titular que le estaba facilitando el acceso a ese secreto estaba actuando de forma ilícita. Esa es la primera situación. Y la segunda situación que permite al titular del secreto dirigirse contra esos terceros es cuando el tercero produce, es decir, fabrica, oferta o comercializa mercancías ilícitas, es decir, mercancías que utilizan el secreto, o cuando hace otros actos parecidos. Por ejemplo, cuando exportamos, importamos o almacenamos una mercancía ilícita porque contiene un secreto, en ese caso el titular del secreto puede dirigirse contra el tercero que hace sus actos preparatorios en relación con las mercancías ilícitas, siempre que ese tercero, igual que ocurría con el caso anterior, conozca o deba conocer el carácter infractor de las mercancías que está, insisto, fabricando, distribuyendo, ofertando o haciendo con ellas lo que corresponde. Eso es lo que hemos visto en esta diapositiva, es lo que permite la ley de secretos, o las armas que da la ley de secretos, mejor dicho, al titular para accionar o para actuar contra terceros que infrinjan su secreto. Pero correlativamente lo que hace también la ley es definir determinados supuestos en los que la obtención o la revelación o el uso de un secreto por parte de terceros no es ilícita. Y, por tanto, supuestos en los cuales esa obtención, esa utilización o esa revelación son completamente lícitas. En primer lugar, la ley define 4 supuestos muy claros de obtención lícita, por tanto, no ilegal de un secreto. Primero, cuando un tercero llega al secreto o conoce el secreto por sus propios medios, porque ha hecho un descubrimiento por su cuenta o una creación por su cuenta que le hace llegar al mismo secreto que tiene otro titular sin haber obtenido o accedido a ese secreto del titular original. Segundo supuesto, mediante ingeniería inversa, yo puedo comprar un producto y mediante su estudio, mediante su análisis, mediante su desmontaje, puedo hallar lícitamente el secreto y, por lo tanto, ese acceso, esa obtención al secreto es válida, salvo que haya alguna limitación que me lo impida a nivel contractual. El tercer supuesto de obtención lícita de secretos, el derecho de los trabajadores a ser informados. Yo, como trabajador de una empresa, tengo el derecho, muchas veces, precisamente por mi condición de trabajador, de acceder a determinados secretos de mi empresa. Ese acceso, esa obtención de secretos de mi empresa, como trabajador, es también lícita. Y, por último, esta es una cláusula muy abierta que probablemente también dará litigiosidad al respecto, también es lícita cualquier obtención de un secreto que sea conforme con las prácticas comerciales leales, lo cual es una cláusula abierta que, insisto, seguramente dará mucha litigiosidad en la materia.
Además, no solo hay determinados casos en la ley de secretos de obtención lícita, de secretos, sino también casos en los que también la utilización o revelación de secretos por parte de terceras partes, son lícitos. Por ejemplo, en primer lugar, cuando se revela un secreto, por ejemplo, en ejercicio de una libertad de expresión e información. Evidentemente estamos hablando de derechos fundamentales y si yo en ejercicio de esos derechos fundamentales de expresión e información revelo un secreto, pues esa revelación que se consideraría ilícita sin esa excepción no lo sería. En segundo lugar, cuando me veo en la obligación de utilizar o revelar un secreto, porque hay un interés general para denunciar alguna práctica ilegal, alguna irregularidad del titular del secreto. El titular del secreto no podrá ampararse en ese secreto industrial o empresarial para pretender impedir que un tercero descubra que está cometiendo una práctica que pueda ser ilícita por ser ilegal, por constituir una irregularidad administrativa o lo que fuere. En tercer lugar, tampoco son ilícitas la revelación o la utilización del secreto por parte del trabajador cuando debe comunicar esa información secreta a sus representantes laborales para que estos lleven a cabo las funciones que tienen encomendadas y en esa condición. Y por último, evidentemente, el titular del secreto no podrá ampararse en el secreto para impedir que se utilice o se revele un secreto cuando haya un interés legítimo reconocido a nivel comunitario o a nivel español. Por ejemplo, el titular de un secreto no podrá ampararse en ese secreto para impedir o para sortear las obligaciones de transparencia que tenga o para evitar comunicar determinadas informaciones o documentaciones en el marco de un procedimiento administrativo o en el marco de un procedimiento judicial. Y ya por último, la ley de secretos incorpora una cláusula abierta que, de nuevo, también por su carácter abierto, pues seguramente dará mucha litigiosidad en la materia, en virtud de la cual la obtención, utilización o revelación de un secreto son también lícitas cuando alguna normativa del tipo que sea, comunitaria o española, así lo permita. Pasando ya a las cuestiones puramente procesales, es importante comentar, bueno, la competencia objetiva de los tribunales, de los juzgados de lo mercantil. Esto no debe sorprender, dado que ya venía regulado así al amparo de la Ley de Competencia Desleal. Si bien sí hay una diferencia respecto a la anterior regulación, y esto es en cuanto a la competencia territorial. Como recordaréis, la Ley de Competencia Desleal establecía un foro en cascada, vamos a decir, en el que el domicilio principal al que había que demandar era el domicilio del demandado, y en caso de no tener este domicilio en España, el lugar donde se hubieran producido los efectos de la conducta desleal. Ahora realmente fija un foro a elección del demandante en el que podrá ser alternativamente el domicilio del demandado, el domicilio donde se hubieran producido los efectos o donde se hubiera realizado la infracción. Igualmente interesante resulta mencionar también las acciones que, más allá de las acciones declarativas, se prevén en esta ley de secretos. En cuanto a la aprehensión de las mercancías, nos dice la ley que podremos solicitar su modificación, su alteración o su destrucción, atribución en propiedad a quien es el reclamante en este caso, o incluso su conmutación por una determinada indemnización. Del mismo modo, se establece que la publicación de una eventual sentencia estimatoria en una reclamación por secreto empresarial podrá verse limitado en el caso de que la persona demandada sea una persona física por cuestiones de derecho a la intimidad. Asimismo, en cuanto a la indemnización, podrá reclamarse, obviamente, el lucro cesante, y se añaden también indemnizaciones como el daño moral. Este es interesante porque no contábamos con él en estas regulaciones, pero sí contábamos con, y se importa, por así decirlo, en la Ley de Secretos Empresariales, los gastos de investigación que el actor haya tenido que llevar a cabo para detectar, identificar la infracción. Por lo tanto, este tipo de gastos también podrá ser objeto de reclamación. En cuanto a plazo de prescripción, se habla de 3 años de prescripción de la acción desde que el actor tuviera conocimiento de la violación del secreto. Esto es un régimen a priori más restrictivo que el que tenemos en la ley de competencia desleal, pero bueno, como hemos dicho al principio, la relación de ley especial de esta ley de secretos frente a la ley de competencia desleal hace que prevalezca este plazo de prescripción. En todo caso, será igualmente de aplicación, entendemos, la doctrina de los actos continuados fijada por el Tribunal Supremo.
Cabe mencionar igualmente un régimen especial que se establece para aquellos casos en los que la acción de reclamación basada en el secreto empresarial se articule de mala fe. Se articule de mala fe por aquel que pretenda ejercer una presión indebida sobre el legítimo poseedor de un secreto empresarial. En tales casos se prevé que podrá ser multado el que ejercite de forma abusiva una acción de secreto empresarial con hasta 1/3 de la cuantía del procedimiento. Desde luego, esto es una novedad que hará que se lo piensen aquellos que quieran interponer acciones sin sustento suficiente. Asimismo, igualmente interesante es la condición de infractor. Será infractor, dice de la norma, toda persona física o jurídica que haya cometido las acciones que mencionaba Pablo hace justo un instante. Si bien se introduce una novedad y se refiere al infractor de buena fe, aquel infractor que sin saberlo haya adquirido ese o haya tenido acceso a ese secreto sin dolo ni culpa, y por lo tanto se establece que este infractor de buena fe no podrá ser objeto de una reclamación de daños e incluso podrá solicitar la sustitución de la acción o de la declaración de violación por una indemnización pecuniaria que podrá a su vez quedar establecida en la cuantía en la que se hubiera, en su caso, licenciado de forma hipotética el secreto empresarial. Y por último, en cuanto a las cuestiones procesales relevantes, el artículo 15 de la ley impone un deber de secreto a los intervinientes en un procedimiento cuyo objeto sea la violación de un secreto empresarial. Esto, desde luego, es una medida que debemos aplaudir, dado que hasta ahora, con la regulación anterior, no eran pocas las ocasiones en las que el titular de un secreto empresarial, digamos, no accionaba precisamente por el miedo a que en el marco de ese procedimiento no hiciera sino empeorar su situación, dado que corría el riesgo de que su secreto empresarial fuera divulgado a mucha más gente que aquella a la que inicialmente pretendía demandar. Para ello se han establecido obligaciones, se han reforzado medidas de confidencialidad, deberes de confidencialidad de todos los intervinientes en el proceso, llegando incluso a poderse establecer determinadas medidas como que no todos los intervinientes en el proceso tengan acceso a la información que contiene el secreto empresarial, que incluso se puedan celebrar vistas con la mera presencia del juez y los abogados de las partes y no con las partes, o incluso que se pueda dar una versión que incluya información no confidencial de los documentos que son objeto del procedimiento. Como vemos, se trata de una serie de medidas que, como digo, debemos aplaudir porque la idea es que incentiven, animen a los titulares de secretos a interponer las correspondientes acciones. Al final, toda nueva normativa o todo desarrollo legislativo supone un reto, pero también una oportunidad, ¿no? Y creemos desde el Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de Cuatro Casas que este es un caso paradigmático de esa realidad. ¿Por qué? Porque la nueva ley de secretos, lo que nos ofrece en realidad es un reto, pero a la vez una oportunidad, ¿no? Porque tenemos por primera vez en España una normativa que define muy claramente lo que es un secreto y lo que el titular de un secreto puede hacer o puede utilizar para con terceros para evitar que un tercero pueda obtener, utilizar o revelar sus informaciones más secretas que normalmente además coinciden con sus informaciones más valiosas. Pero como decía, para que ello sea así, y como explicaba Janice al principio de este webinar, el secreto debe serlo, y para que un secreto lo sea deben darse unas condiciones previas y unos cumplimientos de unos estándares normativos que el titular del secreto debe observar para después poder aspirar a esa protección de la que hablábamos, ¿no? Es por ello que desde nuestro departamento hemos diseñado pues, un producto para nuestros clientes que persigue en definitiva, tres objetivos. En primer lugar, que permitir al cliente que identifique y categorice los secretos que tiene, ¿no? Muchas empresas consideran o tienen la percepción de poseer muchos secretos, pero realmente
porque realmente tampoco había una normativa específica sobre la materia, no tienen esos secretos de forma sistematizada o claramente identificados o perimetrados, ¿no? Entonces, este producto, el primer objetivo que persigue es justamente eso, permitir a las empresas hacer un mapa de situación, una fotografía para que identifiquen claramente qué secretos tienen y pueden proteger. En segundo lugar, lo que persigue el producto es permitir a las compañías que adopten aquellas medidas necesarias para proteger sus secretos y, por tanto, para que efectivamente tengan la condición de secretos y puedan beneficiarse de la protección dispensada por la ley. Y, en tercer lugar, una vez diseñadas estas medidas, el producto también persigue que las compañías implementen efectivamente medidas contractuales para con trabajadores, proveedores, clientes y terceros en general que permitan justamente maximizar la protección que permite la ley de secretos para, insisto, proteger efectivamente y con el máximo alcance legal que ahora nos permite la ley esa información sensible. Ese producto que estamos empezando a ofrecer a nuestros clientes al final se divide en dos fases, ¿no? La primera es una fase de, digamos, de detección, de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo la abordamos? Pues básicamente ofrecemos a nuestros clientes un formulario en forma de checklist que el cliente debe rellenar de forma muy sencilla, porque al final es como un formulario de ABC, que nos permite conocer y le permite también al cliente autoconocerse sobre el tipo de información estratégica que maneja y los secretos que pueda tener, cuáles son las medidas que utiliza en la actualidad para proteger esa información sensible, y eso a la vez, en tercer lugar, nos permite a nosotros ver o analizar determinadas carencias de protección que pueda haber en esas medidas para precisamente fortalecerlas. Como pueden ver, este es el modelo de formulario que utilizamos para hacer esa detección. Ya ven que es un formulario sencillo de rellenar, que básicamente es ir completando cuestiones menores, que nos da información suficiente para pasar a la segunda fase del producto, que es justamente aquellas cuestiones que hemos detectado a través del formulario que son susceptibles de mejora, como no puede ser de otra forma, sobre todo porque no por nada, sino porque es una ley nueva y por tanto es lógico que haya cuestiones que deban adaptarse conforme a ella. Pues una vez, tengamos la información del formulario y la información del cliente ya recopilada, ello nos permite abordar la segunda fase, que es implementar aquellos cambios que sean necesarios para de nuevo maximizar la protección que nuestros clientes pueden tener gracias a esta nueva ley de secretos, ¿no? Y normalmente los puntos que abordamos o que se deben abordar a raíz de la información que se extrae de ese formulario, pues es, en primer lugar, detectar e implementar mejoras en materia de seguridad física y digital de los ambientes o de los lugares donde los clientes conservan esa información que aspira a ser secreta, asesorar a los clientes en materia de gestión de crisis informáticas y, en ese sentido, en la creación de un protocolo de ciberseguridad, porque uno de los riesgos a los que nos enfrentamos en el ámbito de la ley del secreto y en cualquier otra ley es justamente las crisis de ciberseguridad que pueden comprometer una información que aspiramos a que sea secreta. Y, por tanto, contar con este tipo de protocolos de antemano puede evitar esa fuga o esa revelación de secretos que a la postre haga que la información que aspiramos a que sea secreta deje de serlo. En tercer lugar, elaborar cláusulas modelo de confidencialidad adaptadas a la ley de secretos, adaptadas a las corrientes jurisprudenciales más recientes, que permitan que efectivamente el que accede a un secreto, el tercero que accede a un secreto nuestro, esté muy limitado y, por tanto, que cualquier acceso no rompa ese carácter secreto. En cuarto lugar, la creación de un código telemático para la empresa y para sus trabajadores que regule muy en detalle y de forma adecuada, siempre de la mano de nuestros colegas de derecho laboral, los accesos y el cómo los trabajadores pueden acceder a la información sensible o confidencial o secreta de una compañía. Y, por último, formación incluso específica a los empleados para concienciarles, formarles e informarles sobre los deberes que tienen y que deben observar para permitir que los secretos empresariales de sus empresas sigan teniendo esa condición porque sus actuaciones van en consonancia con la ley de secretos.
Con todo, creemos que hemos dado un repaso bastante somero a todas las cuestiones relevantes en la materia. Hemos aprovechado también para hacer una pequeña pausa publicitaria. Pero bueno, como he dicho al principio, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda, sugerencia que tengáis respecto de esta materia. Para eso os dejamos aquí nuestros correos electrónicos. Y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra asistencia y esperamos teneros aquí también en el próximo webinar del departamento. Muchas gracias. Buenas tardes.